Vamos al estudio de las cartas de Juan, unas cartas que a medida que hemos ido estudiándolas, nos hemos dado cuenta de la importancia del contenido que tienen para la iglesia, para vivir en comunión con Dios, en comunión los unos con los otros. En nuestro último estudio tratamos sobre el testimonio trino que tenemos del mismo Padre en las Escrituras, y en esta ocasión vamos a ese capítulo 5, pero solamente a dedicar el estudio a dos versículos, que es el 11 y el 12. El versículo 11 y el versículo 12, donde tenemos el testimonio de Dios. Pero vamos a leer desde el versículo 9 para que nos introduzca en el tema de hoy. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, dentro de uno. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ahora estos dos versículos que vamos a estudiar en el día de hoy prácticamente representan la seguridad que tiene el creyente de su salvación. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que tenemos que a Dios que nos da, Él mismo nos está dando este testimonio. Él nos está diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, Dios no es hombre para mentir. Quiere decir que podemos creer el testimonio que no los da. Y además de esto lo presenta, como ustedes pudieron ver, de una manera positiva y negativa, como para que no nos quede duda. Fíjense cómo Él lo dice: si tienes al Hijo, tienes la vida. No tienes al Hijo, no tienes la vida. ¿Usted quiere más claridad que eso? Yo pienso que hasta un niño pequeñito pudiera entender. No hay que saber mucha teología para interpretar esos versículos con tanta claridad. Muchas veces nosotros los hombres complicamos el Evangelio más de lo que verdaderamente es, cuando el Evangelio es bien sencillo para que todo el mundo lo pueda entender. Fíjense que estamos enfatizando aquí, número uno, que Dios es el que da el testimonio, y número dos, dice, y este es el testimonio, lo que vamos a estudiar. Hermano, ¿a usted le gusta que cuando usted diga algo, alguien lo contraríe? O alguien en ese momento se ponga a decir que lo que usted está diciendo es mentira. ¿Verdad que a ninguno de nosotros nos gusta? Es una falta de respeto, yo pienso, ¿no? Y muchas veces hasta se lo enseñamos a nuestros hijos. Los hijos no deben de, como dice, rectificar a los padres, aunque los padres se equivoquen. Ellos no tienen por qué rectificar a los padres en público. Eso por lo menos nos enseñó nuestros padres a nosotros, de que si ellos decían algo, no nos atreviéramos a en ese momento desmentirlo, porque es falta de respeto. ¿Cómo hay personas que se llaman cristianas y se atreven a faltarle respeto a Dios y desmentirlo? Porque aquí estamos hablando de un testimonio no que nos da una iglesia, no que nos da un hombre, el mismo Dios es el que nos está diciendo. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? La completa seguridad de nuestra salvación. Pero hay personas que lo que hacen es que pasan la salvación de las manos de Dios y las ponen en el mismo hombre, pensando de que él tiene que perseverar para salvarse.
Hay personas que dudan de su salvación. Y quiero explicarle, precisamente nosotros tenemos que crecer en ese conocimiento y para eso son estos estudios. El Señor lo que nos quiere dar es seguridad, convicción, para que no nos quede duda. Y espero que ese es nuestro propósito con este estudio, que salgamos de aquí plenamente convencidos y también listos para ayudar a otros. Se dice que un hombre quería cruzar un pequeño lago que se había congelado, pero tenía miedo de que se fuera a romper el hielo y caer en las aguas congeladas. No debe ser muy bonito morir ahogado y congelado a la vez. Pues lo que hizo el hombre fue compartir el peso de su cuerpo. No se preocupen, no quiero decir que mandó la pierna y mandó el brazo primero, no. Compartió el peso de su cuerpo, se puso a gatear sobre el hielo. Y cuando estaba gateando sobre el hielo, ve que venían unos caballos de esos salvajes y pasan por el lago así con toda aquella velocidad. Y cuando él vio aquello, se paró inmediatamente y comenzó a caminar. Aquellos caballos le dieron la seguridad de que aquel lago verdaderamente estaba bien congelado y él podía caminar seguro. Noten cómo aquellos caballos, ellos ni lo pensaron, se fueron de largo. Así, hermano, hay cristianos en cuanto a la salvación caminando bien seguros, sin temor, sin duda alguna. Pero hay otros que van gateando y titubeando y dudando siempre de las promesas del Señor. Y vemos aquí que el testimonio que nos está dando el mismo Dios. El cristiano sí tiene que perseverar en fe, en santidad. ¿Para qué? Para agradar a su Señor, para evitar el juicio y la disciplina que Dios ejerce con su pueblo. Para esas cosas nosotros perseveramos en fe y en santidad. No perseveramos para asegurar nuestra salvación. Y en segundo lugar, el cristiano debe de practicar obras para justificar su fe, nunca para asegurar su salvación. Y eso usted lo puede corroborar en Romanos 11, 5 al 6. Vamos a ver que nuestra salvación no es que esté segura, está segurísima en el Señor. ¿Por qué? Porque el creyente es sellado por el Señor. La persona, una vez regenerada, una vez ha nacido de nuevo, tiene garantía, tiene seguridad, tiene el sello de su salvación. Ahora, que la persona sea regenerada, eso es lo que cada cual tiene que saberlo. Nadie puede saberlo por otra persona. ¿Okay? Y eso es lo que puede ser, que ahí donde viene el versículo que dice, por sus frutos los conoceréis. Nos daremos a conocer por nuestros frutos, por las obras que realicemos. Claro que nos vamos a dar a conocer. Pero eso es una convicción muy personal, que la persona sabe si ha nacido de nuevo. Pero vamos a ver, hermanos, varios versículos que hablan acerca del sello de esta salvación. Uno de ellos es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo 2, 19. Vamos a leer 4 versículos, o sea, 4 diferentes pasajes bíblicos que hablan acerca del sello del creyente. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Que noten las palabras de firmeza. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora noten en Efesios, el capítulo 1, versículo 13,
más bien el proceso del evangelio en la vida de un ser humano. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Usted fue expuesto al evangelio de salvación? ¿Usted lo escuchó? O sea, ¿usted escuchó lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿Usted escuchó que Él lavó sus pecados en su sacrificio en la cruz? ¿Usted escuchó eso? Y ahora sigue diciendo, y habiendo creído en Él, no solamente lo escuchó, creyó en Él, ¿verdad? Bueno, eso es una respuesta muy personal. Nadie puede responder por otro. Cada cual tiene que verse aquí si escuchó primero el evangelio y después creyó en el evangelio. Bueno, si eso sucedió, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, esas son las preguntas que tenemos que hacernos para asegurar de que somos hijos de Dios. ¿Hemos escuchado el evangelio? Sí. ¿Hemos creído el evangelio? Sí. Pues entonces fuiste sellado por el Espíritu de Dios. Dice capítulo 4, versículo 30, aquí en el mismo Efesios. ...4:30... donde se nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Claro que cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios es cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y un versículo más, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Segunda de Corintios 1, 22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El sello que estamos hablando aquí en varios pasajes es símbolo de garantía y de posesión. Ese sello es símbolo de esas dos cosas, garantía y posesión. Los sellos tenían varios propósitos, 4 de ellos. Y vamos a ver cómo estos 4 propósitos de los sellos, todos se aplican a la salvación del creyente. En primer lugar, los sellos servían para identificación. O sea, era el anillo que llevaba el nombre de su propietario o lo grabado en un diseño. Les quiero poner un ejemplo para que se den cuenta. ¿Qué es lo que hace un artista con su pintura? Le pone una firma. ¿Okay? Esa firma es un sello de posesión. Es una identificación. Lo que hace un autor con su libro. Le pone su nombre. Y eso da una garantía de posesión. Fíjense si no es así, que todavía han pasado años y todavía hay controversias con el autor del libro de Hebreos. Eso lo estudiamos aquí. Yo estoy segurísimo que es Pablo, el autor de Hebreos. Pero ¿por qué estas controversias? Porque no tiene una firma. No tiene un sello de que él es el autor. Y por eso vienen estos problemas. Quiere decir que el sello servía para una identificación. En segundo, servía para formalizar cartas, documentos, todo esto se formalizaba con un sello. Es decir que los pactos se sellaban, se confirmaban poniéndoles un sello. Y vamos a hablar un poquito más de este segundo uso del sello, de lo que es formalizar, para que ustedes se den cuenta de lo que nosotros tenemos en las Escrituras. Un pacto es un convenio entre dos partes. Como usted le dice a una persona, vamos a hacer un pacto. En ese pacto se ponen condiciones. Y al cumplirse las condiciones, pues queda confirmado ese pacto. ¿Okay? Esto es un pacto. El mismo título que se le da a las dos partes de la Biblia significa
Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, es un pacto. Fíjense para que ustedes vean. Quiere decir que el mismo título de la Biblia garantiza nuestra salvación. Sabemos que el Antiguo Testamento fue el pacto a través de la ley, lo cual al hombre le es imposible de cumplir, porque nadie puede cumplir la ley a cabalidad y justificarse a sí mismo por la ley. Por tanto, es un pacto que queda abolido por falta de incumplimiento. ¿De parte de quién? De nosotros los hombres, no de Dios. Dios sí cumple. ¿Usted sabe cuál era lo que Dios prometía? Justificación y perdón. Y aquel antiguo pacto tuvo su uso, su propósito, pero llegó el momento que quedó abolido para dar paso a un nuevo pacto, un nuevo testamento, que es el pacto de gracia que nosotros tenemos en Jesucristo. ¿Quién hizo este convenio? El nuevo pacto. Lo hizo Dios con su Hijo Jesucristo, no con nosotros. Él no lo hizo con nosotros. Él lo hizo con su Hijo Jesucristo. Él tenía ya en sus planes soberanos este plan de redención. Y Cristo estuvo dispuesto, Él, a someterse a ese plan y a entregar su vida para poder cumplir con este convenio. ¿Quién fue a la cruz? ¿Usted? ¿O fue Cristo? No, Cristo fue a la cruz. Cristo fue el que murió por mí. Cristo fue el que derramó su sangre por mí. Por tanto, Cristo cumplió su pacto, el pacto por mí. Precisamente, dice Mateo 3:15, cuando Cristo se fue a identificar con nosotros con el bautismo, y Juan no lo quería bautizar, Jesús dijo, ¿sabe qué? Conviene que cumplamos toda justicia. Cristo venía precisamente a cumplir lo que nosotros, los hombres, no pudimos cumplir con el antiguo pacto. Pero Él sí lo pudo cumplir, porque Él fue sin pecado. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:21 al respecto. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Precisamente como Cristo cumplió toda justicia, entonces yo soy hecho justicia en Él. Yo no cumplí el pacto. ¿Qué pacto cumplí yo? Ninguno. Si yo lo que estoy provocando es maldición sobre mi vida con mi pecado. Si no fuera por esa cobertura de Cristo y esa justificación de Cristo, no pudiéramos recibir ninguna bendición de Dios, porque seguimos siendo pecadores. Yo no cumplí ningún pacto. Yo lo que hice fue venir a Él, creer en Él, y al venir a Él y creer en Él, entonces esa justicia que cumplió Cristo es transferida a mí. Y por eso es que yo soy salvo. Quiere decir que la seguridad de mi salvación, el cumplimiento de este pacto, es a través de Cristo, no es a través de mí. Así como hay personas que pueden decir que pierden la salvación. ¿Cómo es posible? ¿Qué tú hiciste para salvarte? Nada. Si todo lo hizo Cristo y lo que tú recibiste, lo recibiste por su gracia. Ha sido una justicia imputada, no una justicia que tú cumpliste. Entonces vemos aquí cada vez cómo es más obvio la garantía, porque estamos hablando aquí de que el sello era una manera de formalizar un pacto, y ese pacto lo cumplió Cristo por nosotros. Al yo creer en Él, entonces por medio de la fe somos salvos. Me gusta leer Juan 3:33. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. De nuevo les repito el testimonio que Dios nos está dando.
Si usted tiene al Hijo, usted tiene vida eterna. Si usted no tiene al Hijo, usted no tiene vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿le crees a Dios? Si tú estás creyendo en su testimonio, tú estás diciendo que lo que Dios te promete es verdad. Pero tú no puedes decir creo en Cristo y por el otro lado estar gateando en cuanto a tu salvación o estar dudando de ella. Porque entonces, ¿en quién tú estás creyendo? ¿En un Dios que no puede cumplir con su palabra? No es así. Okay, dijimos que el sello tenía 4 usos. El tercero era una confirmación. El hecho de sellar constituía un proceso legal mediante el cual se confirmaba un acto de entrega, prohibición o reserva. Y una vez empleado el sello, este era irrevocable. ¿Usted recordó lo que pasó con Esther? En la historia de Esther, con el pueblo de Israel, cuando el rey dio un decreto y después cuando él se vio engañado, ahí en Esther 8 del 1 al 8 es donde encontramos que él dice, ¿sabe qué? Cuando un rey hace un decreto no se puede revocar. Usted no lo puede revocar. Entonces lo que él dio permiso fue para que el pueblo de Israel estuviera avisado y se defendiera. Pero ya él no podía echar para atrás la orden de lo que él había decretado. Okay. Si Dios ha confirmado y ha decretado nuestra salvación, ¿es Dios hombre para mentir o Él es inmutable? ¿Usted se imagina qué fuera de nosotros si a Dios se le ocurriera mañana decir, pues no salvo a nadie, cambié de opinión, arréglensela como pueda porque cambié de opinión, búsquense una nueva manera de cumplir el pacto? Pero Dios no es así, hermano. Dios es inmutable. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Es más, lo cumple el bien y cumple también la maldición. Entonces, el sello también servía de confirmación. Es por eso que él mismo da este testimonio que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y en cuarto lugar, servía de testimonio. O sea, se empleaba como testimonio y prueba de genuinidad. Hermanos, solo los creyentes reciben este sello en virtud de su fe en el Salvador que murió y resucitó para justificarles. Y ese testimonio personal lo tenemos por el Espíritu Santo, como él dice en Romanos 8, 16 al 17. Vamos a leer ese versículo también. Romanos 8, 16 al 17. O sea que hasta aquí hemos visto cómo el sello es lo que es una posesión, o sea, algo que ha sido adquirido. Segundo, hemos visto cómo el sello, o sea, primero servía de identificación, servía para formalizar, para confirmar y ahora para dar testimonio. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ven cómo todos los usos del sello son aplicables a la salvación del creyente. Primero, somos de Cristo. Él nos compró. Y si Él nos compró con su sangre, es para poseernos y poseernos para siempre. ¿Okay? Él no nos va a volver a poner en la plaza de esclavos y volvernos a vender. ¿Okay? Si Él nos compró del pecado, ya es para poseernos. Segundo, cómo Cristo formalizó este pacto con su propia sangre. Tercero,
cómo somos confirmados por medio de la fe. Y cuarto, cómo el Espíritu da testimonio personal de que somos hijos de Dios. Y eso nadie lo puede arrancar de mi pecho, de mi corazón. Quiere decir que por eso yo en esta vida, como dice, ando como los caballos, firme, corriendo en esta salvación. No tengo por qué gatear, no tengo por qué dudar de mi salvación. Sin embargo, hay cristianos que les sucede eso. Se dice que un matrimonio que tenía mucho dinero, parecer no podían tener hijos, y ellos fueron a adoptar a un niño. Pero el niño vino a ser la burla prácticamente de sus compañeros de clase. Usted sabe que muchos niños pueden ser bien crueles con otros niños. Gracias a Dios que han pasado esa ley aquí ahora, por lo menos en la Florida, de que ningún niño puede burlarse de otro. Pero los niños pueden ser bien crueles. Y siempre le decían que aunque él vistiera su ropa elegante o lo que él tuviera y viviera en una casa muy bonita, él siempre iba a ser un adoptado. Así le decían. Y él se sentía obviamente mal. Pero un día se cansó de las burlas y les recriminó. Y les dijo: es cierto de que ustedes tienen sus padres naturales y que yo soy un hijo adoptado. Yo no lo niego, es cierto. Pero les voy a decir lo que pasó. Cuando yo estaba en un orfanato y esta pareja entró a este lugar, fueron cuarto por cuarto, cuna por cuna, buscando un niño. Y de todos los que habían allí, me escogieron a mí. Así que, ¿sabes qué? Yo tengo el privilegio de haber sido escogido. Ustedes no fueron escogidos. Ahora, piense, ese no es el privilegio que tenemos nosotros. Así que vemos, hermanos, cómo a través de estas palabras, este testimonio, vamos a volverlo a leer en primera de Juan 5, 11 y 12, un testimonio muy claro, convincente, que me tiene que llenar a mí de seguridad, de firmeza en el Dios en quien yo he creído, para nunca más dudar de mi salvación, para nunca más tampoco permitirle a nadie que me venga y me diga que esta salvación que tenemos se puede perder, porque esa no es la verdad de las Escrituras. Dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjense qué cosa tan grandiosa, hermanos. El que tiene al Hijo tiene la vida. Yo no tengo que esperar a llegar al cielo a comenzar a vivir esa vida eterna. Ya yo la tengo. Yo tengo vida abundante, yo tengo vida eterna, ya desde el momento en que yo creí. Puede ser que tenga que pasar por la transición de la muerte, sí. Todos tenemos que pasar por eso. Pero no voy a dejar de existir, no voy a dejar de ser, y sobre todo voy a tener vida eterna, que ya la puedo empezar a disfrutar desde este momento. Y quiero decirle que esa seguridad, ese sentimiento, cambia toda la perspectiva de tu vida. Te cambia por completo, porque tú comienzas a ver la vida de una manera diferente, completamente diferente, porque por lo menos tienes ya esa paz de decir: tengo vida eterna, y saber que esa es una vida eterna que ha sido un regalo de Dios, y que lo que Dios promete Él lo cumple, que lo que Dios me ha dado Él no me lo va a quitar, porque Él es inmutable. Y hemos encontrado, cuando dice ahí testamento, testimonio, que es prácticamente parte de lo que es un sello, en ese sello que hemos recibido tenemos la garantía total de nuestra salvación. El Señor les bendiga, hermanos.